buenas. Ahora vamos a ver la unidad 3, que trataremos sobre el tema de la organización y de la dirección en la empresa. El índice que os he preparado se desglosa en 5 puntos. En el primero hablaremos de las funciones básicas de la dirección, para seguidamente ver los estilos de dirección, y las dos teorías más representativas de la dirección son las teorías clásicas, la teoría X y la Y de Douglas MacGregor y la teoría Z de William Ucci. Y posteriormente hablaremos de los niveles de dirección, los diferentes niveles de dirección que existen, así como terminar por ver la organización formal e informal de la empresa, ver los departamentos de la empresa, el organigrama, etc. Bien, las funciones básicas de la dirección. La dirección básicamente se encarga de planificar, es decir, planificar qué va a hacer la empresa, qué va a producir, cómo lo va a hacer, es decir, el planificar a dónde quieren ir. Controlar, es decir, controlar que todos los objetivos que se han planificado se van realizando, se van cumpliendo. Y al mismo tiempo, junto al control, la corrección de desviaciones. Porque lo que puede pasar es que cuando hay el mecanismo de control para cerciorarse de que todo se va cumpliendo, pues hay algún objetivo que esté desviado. Entonces, la dirección empresarial, una de sus funciones es tomar medidas para corregir esta desviación. En cuanto a los estilos de dirección, el liderazgo que puede mostrar el directivo puede ser muy diferente, y esto dependerá, entre otras cosas, de su personalidad y de cómo confía en su equipo. Existen los tres liderazgos más claros, los estilos de dirección más claros. Es el liderazgo liberal, donde el líder, es decir, el director de la empresa, el líder, da total libertad a sus trabajadores para que tomen decisiones y participa muy poquito en esa toma de decisiones, es simplemente el equipo el que las toma. Luego tendríamos el liderazgo democrático, en que el equipo está muy integrado, trabaja conjuntamente, y el líder se considera un miembro más del equipo. Las decisiones las toman los trabajadores y también el líder, que es el que se encarga de la supervisión. Y finalmente, el perfil más autoritario, un liderazgo autoritario, en el que el liderazgo es muy dominante y solo es el líder el que toma las decisiones sin consultar nada a sus trabajadores. Es allí cuando nos salen dos teorías de la dirección, la teoría XY y la Z, como he comentado antes. La teoría XY la creó Douglas MacGregor a mediados del siglo XX y hizo un estudio en el que demostró que el comportamiento de los directivos depende de la visión que tiene el directivo de sus trabajadores. Entonces, Douglas MacGregor define dos perfiles de trabajadores, los considerados X y los considerados Y, y a partir de esta definición de los trabajadores, el director debe tomar un tipo de liderazgo. Entonces, los trabajadores de tipo X, las características que presentan es que son trabajadores que tienen aversión al trabajo, es decir, no les gusta trabajar, lo consideran como un mal, que lo tienen que soportar, y la consecuencia de percibir así el trabajo es que trabajan lo menos posible. Los trabajadores no tienen ambiciones, es decir, si no tienen ninguna ambición no quieren ninguna responsabilidad. Los trabajadores prefieren que les manden, que les simplifiquen los procesos. Los trabajadores no quieren cambiar, quieren trabajar como lo hacen, no quieren cambio, no quieren perder el tiempo aprendiendo nuevas cosas. Y los trabajadores por la empresa harían muy poco, si no fuera por una dirección que estuviera detrás, pues exigiendo. Esta es la visión de los trabajadores según la teoría X. Según la teoría Y, pues sería todo lo contrario. Los trabajadores quieren trabajar, ya que la faena les estimula y se autorrealizan. Los trabajadores tienen imaginación, tienen ambición, tienen creatividad, quieren responsabilidades y además quieren sentirse responsables de su propio trabajo. Y los trabajadores siempre asumen los objetivos empresariales cuando obtengan algún tipo de compensación por lograrlos y algún reconocimiento. Bien, entonces, teniendo claro cómo son los trabajadores X e Y, tenemos la curva de estilo de dirección.
que, como veis, en el eje inferior tenemos el estilo de dirección, es decir, muy autoritario, delega alguna responsabilidad, muy democrático. Es decir, tendríamos el líder autoritario, en el centro el democrático y en la derecha el liberal. En cambio, en el eje de las Y tendríamos pues el interés por el trabajo del trabajador, es decir, contra más elevado sea el punto, más interés tiene el trabajador por su trabajo, y contra más abajo estemos de la recta, más fobia al trabajo. Entonces, por ejemplo, en el punto 1 de aquí, que estoy marcando, en este punto 1, estaríamos en el caso de un trabajador que tiene fobia al trabajo y el director, el líder, tiene que ser muy autoritario. Luego, si el trabajador tiene algún interés más por el trabajo, pues el director tiene que delegarle alguna responsabilidad. Estaríamos en este punto 2 de la curva. En cambio, si el trabajador muestra mucho interés por el trabajo, el líder debe ser muy democrático, liberal, que decíamos antes. Bien, esta es una teoría que es lo que os he comentado, que se definen dos perfiles de trabajador, el trabajador X y el Y, y el director pues actuará en consecuencia. Si nos fijamos, actuará en consecuencia según la visión que tenga de sus trabajadores. Luego es cuando viene la teoría Z, en el año 81, del señor William Mouchi. Esta teoría Z se implantó en Japón, en la empresa Toyota, y luego se amplió a los Estados Unidos. Y hoy en día, pues en muchas más empresas del mundo. Según William Mouchi, en la teoría Z, los trabajadores se consideran importantes para la empresa y se busca conciliar y alinear los intereses de los trabajadores con los de la empresa, es decir, que sean los mismos intereses, tanto del trabajador como de la empresa. Entonces, para lograrlo, los trabajadores reciben un reconocimiento de su trabajo en la organización. Entre los trabajadores se estimula la comunicación y muchos valores como el respeto, con el objetivo de crear una relación a largo plazo. En todos los procesos de la empresa se promueve la mejora continua, es decir, se pregunta a los trabajadores, se les hace participar para que haya una mejora continua, y se fomenta una cultura participativa basada en las relaciones humanas, es decir, siempre buscando el respeto, el orden entre las personas, respetar las ideas y que haya una participación sana. Y el último objetivo que tiene la empresa o el director que implanta la teoría Z, el último objetivo es la mejora de la productividad empresarial y de los beneficios. A ver, es el último, pero no quiere decir que sea menos importante, obviamente. El beneficio es muy importante. Pero el empresario sabe que si el trabajador se siente emocionalmente satisfecho, la productividad será elevada y a medio plazo esto se verá repercutido a unos mejores niveles en cuanto a beneficio empresarial. Bien, en cuanto a los niveles de dirección. En los niveles de dirección, decir que existen 3 niveles de dirección. Existe la alta dirección, que la alta dirección es aquella que está recogida en el presidente de la corporación y aquellos directivos de más alto nivel. Y la planificación, la planificación que tienen es básicamente dirigir la empresa. Y fijan las líneas maestras y los objetivos en el largo plazo de la empresa. Luego tendríamos la dirección intermedia, que ya serían los jefes de departamento, jefes de departamento de ventas, del departamento comercial, de finanzas, etcétera, que lo que buscan es traducir esa planificación, estrategia que ha diseñado la alta dirección para dar cumplimiento a estos objetivos que les vienen marcados desde arriba. Y tienen que tomar todas aquellas decisiones relativas al departamento, es decir, contratar el personal, renovar los equipos, métodos de evaluación, etc. Y finalmente, en el eslabón más bajo tendríamos la dirección operativa, que sería un jefe de equipo, un jefe de almacén, de ventas, etc. Entonces son aquellos que tienen contacto directo con el trabajador y les asignan tareas concretas, y llevarán a la práctica todos aquellos planes que ha pensado la dirección intermedia. Básicamente, como nos daremos cuenta, esto sería como una pirámide, ¿no? Tenemos la dirección operativa, que es la que tiene que rendir cuentas a la dirección intermedia, y la dirección intermedia la que tendrá que rendir cuentas a la alta dirección.
Bien, en cuanto a la organización formal e informal. En la empresa existen dos tipos de organización, la formal y la informal. Y ahora vamos a describirlas. La organización formal es aquella estructura que tiene una intención, que está definida por la empresa con una intencionalidad clara, que es la de organizar a los trabajadores. Y se identifican cada una de las personas que forman parte de la empresa con el objetivo de lograr los objetivos que la empresa marca. Entonces, para que la organización formal de la empresa esté bien definida y sea muy comprensible para todos los trabajadores, tiene que estar bien estructurada y la mejor manera es la organización por departamentos. No es la única, hay varias maneras, pero es la más usada. Entonces, ¿departamentos que tiene la empresa? Pues el comercial, recursos humanos, producción, contabilidad. Es decir, el departamento comercial se encargará de vender, se encargará de la política de marketing, el de recursos humanos se tratará el tema de las nóminas, la contratación del personal, los riesgos laborales. El de producción se encargará de la producción, de la calidad de producto, de cómo se produce, de los costes. El de contabilidad de llevar al día los números, de calcular en todo momento la situación patrimonial de la empresa, etc. Entonces, los trabajadores se aglutinan, se ordenan, se agrupan por departamentos según sus funciones. Otra manera que hay es con los organigramas. Al final, la manera también de traducir de manera visual esta organización departamental sería con los organigramas, que es cómo plasmamos la organización formal de la empresa en un gráfico, en un esquema. Existen varios tipos de organigramas y vamos a trabajar los 4 más conocidos. El primero sería el funcional, en el que se agrupa la estructura de la empresa por departamentos. Y es una de las más usadas, el funcional, es decir, tú agrupas en el organigrama todos los departamentos de la empresa que tienes, todos dependen de dirección. Aquí abajo podríamos tener otro nivel si hubiera trabajadores, lo que sea, y este sería el organigrama funcional, que es de los más usados. ¿Por qué? Porque es muy visual y es muy simple de ver. ¿Qué contra tiene? El contra que tiene es que es muy jerárquico y una persona que se encuentra abajo de la pirámide pues se puede sentir un poco desmotivada a veces. Luego tendríamos el divisional, es decir, es un organigrama que se divide según algún concepto de interés. Por ejemplo, una división por áreas geográficas. Tendríamos arriba la dirección y luego vamos dividiendo por áreas geográficas, pues zona centro, Madrid, Castilla-La Mancha y León, zona sur, Andalucía, Murcia, etc. En el que nosotros hacemos esta clasificación del organigrama, en vez de por departamentos, pues lo hacemos por una división geográfica. Luego también por productos. Por ejemplo, de dirección que emane que los productos de informática, los productos de electrodomésticos, los de sonido, los de televisores, etc. Y luego también se puede hacer por procesos, es decir, buscamos dividir las tareas de la organización, los procesos de la organización y a partir de aquí pues creamos su organigrama, por ejemplo, pues del departamento de aprovisionamiento, el proceso de aprovisionamiento, el proceso de fabricación, el de venta y el de tesorería, el de cobro. Luego tenemos el organigrama en línea y de asesoramiento o staff, que en este caso es un organigrama en el que es muy central, muy jerárquico, pero existen unos elementos de soporte para ayudar y asesorar, por ejemplo, asesoramiento jurídico, asesoramiento legal, asesoramiento en materia de los laborales, asesoramiento en materia de medio ambiente. Entonces, todo este asesoramiento se ha de poner, como veis en el esquema, que emane de la dirección de una manera lateral, porque la persona o el grupo de personas de asesoramiento no tienen influencia sobre los directores. Por ejemplo, el de asesoramiento no tiene ninguna relevancia sobre dirección financiera, dirección de producción o dirección de marketing ni los trabajadores. Simplemente se trata de asesorar, por eso está puesto como al margen que depende de dirección. Y finalmente el organigrama matricial. Es decir, sobre todo se utiliza para cuando hay un proyecto, ¿vale? Que hay funciones y proyectos. El organigrama tiene como una forma de matriz y existe una doble autoridad, es decir, la de las funciones, la de los proyectos y aquí tendríamos cada uno de los componentes de la empresa. Cada persona recibirá 2 instrucciones, una del director del proyecto y otra del director del departamento y bueno, y sobre todo lo que digo yo, se usa para tema de proyectos o implementación de nuevos proyectos. Y finalmente la organización informal. En la empresa existen relaciones más allá de las meramente laborales y existen relaciones personales y sociales entre los trabajadores.
y que no han sido preestablecidas por la dirección de la empresa, que no las ha marcado la dirección de la empresa, pero que sí que surgen de una manera espontánea cuando las personas pues tienen relaciones entre sí. Entonces es muy importante que esta organización formal esté bien definida, que no existan vacíos de autoridad o de responsabilidad. ¿Por qué? Porque si existen vacíos de autoridad, la organización informal rápidamente es la que se va a encargar de manera automática de suplantar este vacío. Siempre hemos pensado que en una empresa, siempre, ¿no?, cuando no hay un liderazgo, puede ocurrir que haya alguna persona que tenga este liderazgo, que tenga una amistad con alguien de la empresa y esta persona tenga al final que cope este área de responsabilidad. ¿Y esto es por qué? Porque no se ha definido bien la organización formal y ha sido la informal la que automáticamente se ha puesto en este sitio. El problema de este vacío es que, claro, la empresa puede tener grandes problemas de liderazgo y los tiene que acatar. Otro asunto. La dirección tiene que tener total conocimiento de esta organización no formal, informal. ¿Por qué? Porque a la hora de tomar según qué decisiones empresariales tiene que buscar este aprovechamiento de las buenas relaciones entre compañeros de trabajo para sacarles el máximo partido. Bien, pues hasta aquí la unidad 3. Espero que hemos tratado los puntos más importantes de este tema 3. En el libro tenéis algunos aspectos más desarrollados y otros aspectos también importantes, pero como siempre yo intento poneros lo que en los exámenes os encontraréis. Pues nos vemos hasta en el siguiente tema. Hasta luego.